Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Criemos Bonito. Yo soy Andrea Arenas y bueno, y en este episodio quiero hablarles sobre esta pregunta que me han hecho: ¿cuánto dura el baby brain? Y quiero siempre enlazarla con esta temática que tiene que ver como con la simbiosis mamá-bebé. Porque, digamos, cuánto tiempo dura esta simbiosis, cuánto volvemos a recuperar nuestra mente lógica, nuestra mente racional, cuánto tiempo dura sobre todo esta fusión energética que existe entre las madres con sus hijos. Y bueno, saben que pueden encontrar, por supuesto, mis cursos en mi Instagram. Ahí está el link a mis cursos. Pueden pedirme acompañamiento también uno a uno. Está mi curso de mi masterclass de maternar sin colapsar, en el que hablo de vínculos tempranos y cómo estos vínculos que nosotros hemos tenido en nuestra infancia repercuten en la forma en que nos sentimos en nuestra maternidad y estrategias para ir recableando nuestro cerebro y transformar poco a poco esta como expresión del estrés, esta falta de regulación emocional que tenemos para ir de a poco convirtiéndonos en las mamás que queremos ser y tener la vida que deseamos vivir. Y bueno, volviendo al tema, como les decía, quería hablarles sobre el baby brain. Me lo he preguntado mucho. El baby brain, como ustedes saben, es esto que se le denomina a esta como eh, pérdida de las funciones del... No hay una pérdida total, por supuesto, pero hay una disminución importante de las funciones de la corteza prefrontal, que tiene que ver con la lógica, la racionalidad, la memoria, la atención, la concentración, etcétera, 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 y se ven disminuidas por funciones del hemisferio izquierdo y de otras estructuras del cerebro que tienen que ver con la relación con los demás, con la empatía, con el cuidado de otros y por supuesto con lo inconsciente. Entonces, este baby brain muchas veces es dificultoso para las mamás que, como hablaba en el capítulo anterior, quieren volver a esto que decía Laura Goodman sobre vivir el puerperio desde esta experiencia young. O sea, por una parte está esta dificultad, esta lucha, este conflicto que tengo, porque hey, he sido criada en un mundo en el que tengo que ser una mujer yang, una mujer masculina, una mujer que logra metas, que cumple cosas, que saca títulos universitarios, que trabaja, que es una persona exitosa, que tiene A o B, C cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo en el que es súper competitivo, se nos ha criado a nosotras las mujeres desde un lugar en el que es predominante esta energía masculina. Es más bien visto socialmente ser una mujer que es exitosa que una mujer que es más enfocada a lo yin. O sea, y es curioso, o sea, si tú, por ejemplo, pones a Coral Muyáez, no sé si ustedes la conocen, pero una referente, digamos que mundial de una mujer exitosa, porque ella vende muchísimo dinero, millones de dólares en sus cursos para emprender, etcétera, 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 versus una mujer, por ejemplo, que se dedica a hacer círculos de mujeres y acompaña a otras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a ver, convengamos que socialmente está mucho mejor visto una mujer como Coral Muyáez, y eso es lo que terminamos como yendo, ¿no es cierto? Ser esta mujer exitosa, que una mujer que, por ejemplo, está en el día a día acompañando mujeres desde un lugar mucho más íntimo. No quiero decir que una es mejor que la otra, lo que quiero decir es que una es mucho más masculina y la otra es mucho más desde la energía femenina. Y eso tiene unas como condecoraciones o unos niveles en este estatus social en el que nosotros vivimos. Y cuando nosotras vivimos en un mundo que se propicia este tipo de cosas, ciertamente somos mujeres que cuando nos convertimos en madres tendemos a querer volver a ese status quo inicial, aunque todo nuestro cuerpo nos diga que no. Eh, Ciertamente yo tengo algunas teorías que he armado y que comparto con las personas que que buscan acompañamiento conmigo y que tiene que ver con facilitar ciertas cosas en la maternidad a través de sí cosas que también tienen que ver con lo femenino, pero las buscamos desde otro lugar, como por ejemplo el ritmo y los hábitos. Entonces, el ritmo es mucho más asociado a lo femenino porque el ritmo marca una pauta y esa pauta nos marca una armonía.
esa armonía se parece más a la naturaleza y a los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando sale la luna, se esconde el sol. Cuando sale el sol, se esconde la luna. Los movimientos de la luna y los movimientos del sol arrastran el movimiento del mar, lo alteran, lo cambian. Y los movimientos entre la luz y la oscuridad en nuestro planeta también marcan las estaciones. Las estaciones también marcan cuáles son los periodos de mayor calor, de mayor frío o de mayor oscuridad en el planeta. Y por supuesto también marcan el crecimiento de la naturaleza, de las plantas, de las flores. Entonces, dicho lo anterior, hay una diferencia muy importante entre la estructura y el ritmo, porque el ritmo está en lo invisible, el ritmo está en lo orgánico, la estructura está en la mente. Entonces, ¿por qué los niños necesitan ritmo? ¿Ven? Porque es tan importante que nosotras como mamás podamos ser y confluir hacia hacer ese ser mucho más orgánico para poder brindarle esa calma a nuestros bebés. Entonces, volviendo al tema de cuánto dura el baby brain, bueno, el baby brain dura desde ya lo que se sabe un poquito más, se le dice que dura como hasta los más o menos 2 años. Estoy tomando un poquito de agüita ya. Entonces, pero ciertamente yo, en mi experiencia, les puedo decir que el baby brain, al igual que el proceso de independencia de un niño, ocurre de forma orgánica y paulatina. Esta realmente como que en el momento en que yo me sentí 100% lógica y racional fue cuando mi hija mayor tuvo la caída o mi hija menor, no me acuerdo muy bien, tuvo la caída de su primer diente de leche. Eso en la antroposofía la llamamos el momento como hito del término del primer septenio. Y desde la antroposofía, que creo que se los comenté en otros podcasts, la antroposofía habla de los procesos que vive el alma en la vida humana, y estos están marcados por ciclos de cada 7 años. Los primeros 7 años tienen que ver con el desarrollo del cuerpo físico. Se van desarrollando los órganos, se van desarrollando el cuerpo, se van desarrollando los sistemas, las estructuras cerebrales, se va todo organizando durante esos primeros 7 años, por eso son tan vitales, yo les digo, por eso es que no es lo mismo tener una vida con una mamá que está conectada con sus ritmos, con sus emociones, que sabe ir lento, a una mamá que está todo el tiempo apurada, que está todo el tiempo ofuscada porque las cosas no le resultan, a una mamá que está todo el tiempo enfocada en lo que debe hacer y no para, porque vivimos en un ambiente que nos transmite todo el tiempo ansiedad, y esa ansiedad va a repercutir en la forma en que se desarrolla mi cuerpo. Por eso yo soy tan catete. Yo cuando les entrego esta información, como que siempre tengo el miedo, así muy humanamente, de que se sientan criticadas, porque no es mi intención criticar a nadie, no es mi intención juzgar a nadie. Mi intención es que ustedes puedan obtener esta información para que después, bueno, hay gente que nunca se entera que esto existe, ciertamente, pero para que después, si te enteras de que era realmente importante, no digas nadie me lo dijo. Aquí hay una Andrea Arenas que le gusta gastar su tiempo en comunicar lo que aprendió para hacértelo más fácil, para digerírtelo y para que lo tengas presente, porque cuando uno no trabaja las cosas, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Después podemos, por ejemplo, decir, oye, es que en verdad mi hijo, porque hay niños que tampoco a veces nunca demuestran lo que sienten. Son mucho más introvertidos. Felipe Le Canelier le llama los niños internalizantes. Esos que siempre se portan bien, que nunca dicen nada, que apenas lloran, pero por dentro pasan cosas, al igual que los niños que son externalizantes. Los externalizantes son los que lloran fuerte, los que patalean, los que tienen una voz fuerte.
los que dicen las cosas, los que las hablan, los que reclaman. Y están los como, pero esos en la sociedad están súper mal vistos. Uno les llama generalmente a esos niños los niños mal portados. En cambio los otros uno le dice los niños bien portados, ¿verdad? Entonces también se porta súper bien ese niñito. En realidad le están pasando cosas. También dice Felipe Lecalenier que ha hecho estudios, se ha dedicado a estudiar la salud mental de los niños en Chile, comparándolos con otros países de Latinoamérica, que nosotros somos el país en Chile, no sé si tú me estás escuchando de otro país, pero al menos te cuento mi realidad chilena. Nosotros somos el país que peor salud mental en niños tiene. Y esa es algo que no podemos negar por más que lo queramos. Tenemos la peor salud mental de los niños en el mundo. Y eso es porque la niñez aquí en nuestro país es algo que está muy, muy, muy desvalorizada. Volviendo al tema del baby brain, ¿cuánto dura el baby brain? El baby brain, en mi experiencia, dura como para que tú te sientas como realmente como te sentías antes de tener hijos, unos 7 años. Pero no es como que yo te diga, uy, lo que sientes ahora que tienes 4 meses de posparto va a ser lo mismo que cuando tengas 4 años tu hijo o tengas 6 años. No, probablemente cuando va a estar el 100% del baby brain el primer mes, al año va a estar como, uy, disminuyó al 90% el baby brain. Después cuando tenga 4 años vaya a estar como el 50% del baby brain o 60%, y ya cuando tenga 7 vaya a estar al 100%, al 0% del baby brain. Entonces es un proceso que te va a tomar tiempo, pero que vas a recuperar de a poco tus funciones lógicas de memoria, de organización, pero en todo este tiempo también vas a sacar muchas cosas a limpio. Ciertamente lo que yo siempre digo, o sea, una mamá es muy, 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 muy funcional. Una mamá aprende a hacer varias cosas al mismo tiempo, a ser súper eficiente con los tiempos, a ser súper cumplidora, súper responsable, como lo hablaba en el episodio anterior, y eso tiene un montón de ventajas para nosotras. Pero ciertamente vamos a estar conectadas a nuestros hijos. Y aquí también quiero tocar un tema que también me parece como bonito de tocar. Como yo les decía en el episodio anterior, nosotros compartimos no solamente el territorio emocional, sino que el territorio energético con nuestros hijos. Por lo tanto, todo lo que nosotros no podemos estar procesando o incluso la desconexión que nosotros podamos estar teniendo con nuestros hijos sin siquiera darnos cuenta, va a influir en su estado de ánimo, su autoestima, su sensación como consigo mismo y en lo que se enferma, que es súper importante. Yo también vuelvo, insisto, puedes tú tomar esto y creerlo como puedes decir, no, lo descarto. Lo cierto es que con el tiempo han aparecido terapias y cosas que nos han hecho ver que efectivamente las enfermedades tienen un correlato y que ese correlato se puede ver no solamente en términos de la salud emocional, ya se sabe mucho, ya, pero sí, la ciencia está casi que definiendo que efectivamente un cuerpo estresado emocionalmente por factores A, B, C o variopinto es más proclive a generar enfermedades. ¿No es cierto? Ya, eso la ciencia ya lo sabe, mucha gente lo desconoce al día de hoy, lo niega, pero de a poco, por ejemplo, hay ciertas corrientes terapéuticas, como por ejemplo la biodescodificación o la bioneuroemoción, hablan de cómo las enfermedades específicamente guardan relación con ciertas cosas emocionales que nos pasan. Por ejemplo, el lumbago o la fibromialgia tienen mucho que ver con la sensación de yo no puedo. Eso lo dice, yo no lo dice Andrea Arenas, lo dice la bioneuromoción y la biodescodificación. La fibromialgia es el sentimiento de incapacidad, de yo no puedo, no soy capaz, no puedo con esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cuerpo se siente débil. Los dolores de espalda, por ejemplo, uno puede buscar, yo siempre busco cuando quiero buscar el conflicto emocional de lo que me está pasando, biodescodificación, dolor en las lumbares. Entonces, por ejemplo, conflicto con, te estoy inventando, en verdad no sé, conflicto con los demás por sentir que no puedes, o la parte alta del cuello, conflicto porque llevas mucho peso, sientes te brumas mucho por qué sé yo. Entonces, uno puede buscar. Entonces,
cuando le pasan cosas a los niños, tanto en llantos constantes, en frustraciones, en pataletas, hay cosas que le están pasando al niño, hay cosas que nos están pasando en el entorno, porque de cierta forma creemos que estamos desconectados. Es súper bonito porque lo último que se ha estado hablando en círculos como del despertar de la conciencia, de personas que canalizan información, siempre hablan de lo mismo. O sea, estamos en una transición hacia aceptar que estamos todos unidos. Y esta unión, la primera unión, lo más evidente, lo más cercano de este sistema es la mamá con los hijos. Después viene la familia completa, todos juntos como nos afectamos a nosotros, después vienen las familias grandes, después vienen, no sé, las ciudades, las culturas, los países, etcétera, etcétera. Pero estamos conectados, ciertamente estamos conectados y nos afectamos entre nosotros. Yo en algunas como voladas que me he pegado sobre la vida, he llegado a ciertas conclusiones con respecto al tema de las conciencias. Y, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que se han cuestionado cómo es que funcionan las hormigas. Para mí eso es como, wow, amo ver como los pensamientos de enjambre. Y uno dice, ¿cómo lo hacen para estar conectadas? ¿Cómo lo hacen para transmitirse información? ¿Cómo lo hacen para tener información entre todas al mismo tiempo? Es una conciencia muy, muy específica. Y fíjense algo, nosotros somos muy parecidos a las abejas, muy parecidos a las hormigas, somos sistemas, pero la diferencia, siento yo, es que ellas trabajan tan armónicamente, nosotros no, nosotros tenemos una creencia de que nuestra conciencia está separada de los demás. Y ciertamente estamos sumamente unidos. Y eso pasa, por ejemplo, uno lo ve mucho en las mamás con los bebés. Es muy, muy evidente. Cuando la mamá está con mucho conflicto interior, que no ha podido trabajar, que no ha podido mirar por A o B, C razón, eso lo ve el bebé. Uno, por ejemplo, puede ver cuando te pasa, y yo estoy segura que te ha pasado alguna vez que te ha pasado que, no sé, te impresionaste, tuviste un momento de estrés o un momento como de impacto por alguna cosa que te pasó. Al día siguiente la guagua se enferma o al día siguiente el niño se enferma, eso es típico. Les voy a contar una historia personal. Mi hija hace muy poquito, mi hija mayor se infectó la pierna porque tuvo una picadura de insecto que terminó en una infección. Y resulta que esa infección al principio era como un pinchazo, pensamos que era una abejita, qué sé yo, y esto con el tiempo se puso rojo, se puso rojo. Ya, la llevé al pediatra, qué sé yo, lo conté mis historias. Mucha gente muy linda, aprovecho de mandarles las gracias porque el 99.9% de las personas me mandó mensajes muy amorosos, muy lindos y muy preocupados, y de verdad fue muy bonito para mí. Y bueno, mi hija estaba así, su herida empezó a ponerse pus, me empecé a asustar, se le empezó a hacer un hoyo en la pierna y yo me asusté muchísimo. Yo soy una persona que tiene sus propios traumas y hay que aprender a lidiar con esas cosas. O sea, mi primer trauma es que tuve un envejecimiento de placenta cuando yo estaba en la guata de mi mamá, entonces estuve pasando mucha carencia en la guata. Yo después tuve un parto por cesárea y después tuve como 12 horas separada de mi mamá al nacer. Entonces mi cuerpo está hecho de forma nerviosa, soy súper nerviosa. Tengo mucho miedo a la carencia, tengo mucho miedo a la pérdida, tengo mucho miedo a quedarme, yo siempre digo, así como hoy me va a pasar esto, voy a tener que ir a vivir debajo de un puente, como a perder las cosas. Entonces eso está en mí. Y lo trabajo día a día, día a día, día a día lo trabajo, ¿ya? Pero es muy biológico, es muy de mi estructura más interna, o sea, la base de mi vida. Entonces es muy difícil, yo le explico a las personas que me han conocido y les digo, yo entiendo, pero no es tan fácil como tú crees. Para mí no es tan fácil quitarme el miedo, quitarme la angustia, porque va más allá de lo lógico. Entonces, bueno, entonces mi hija le pasó esto y yo tengo una tía que canaliza mensajes y hace sanaciones. Entonces yo le dije a mi tía Pili, mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no le pedí a tu tía Pili que le haga una sanación a la AME? Ya. Entonces yo le dije, tía, por favor, le puedes. Y me dijo, sí me tienes que dar permiso. Ya, tía, yo le doy permiso para que haga la sanación porque me dijo, tú eres la mamá, tú todavía compartes energía con tu hija, así que tienes que pedirla tú por ella. Tú tienes que darle autorización. Sí, tía, yo le doy la autorización para que canalice a la AME. Bueno, listo. Pasó, la Amelia después la tuvimos que llevar a un hospital, nos derivaron, le hicieron sanaciones, curaciones y al final la herida sí estaba sanándose, todo ok. Y mi tía me dijo, ya Andrés, está todo listo, me llegó un mensaje de la AME y te lo voy a mandar. Y también me llegó un mensaje para mí. Bueno,
pasaron 2 semanas, yo no le había preguntado por el mensaje, el otro día la llamé y le dije, tía, usted me dijo, sí, te lo voy a mandar. Lo había grabado. Entonces, claro, cuando me mandó el mensaje, una de las cosas que decía el mensaje era que me decía mi hija, desde su yo superior, decía que en realidad ella se sentía sola y que era una forma en que ella quería que yo, su mamá, la viera y estuviera con ella. Entonces, me pasó que me sentí, no sé si culpable es la palabra, sentí pena porque yo efectivamente estoy pasando por este proceso de desconexión en que me dediqué mucho a hacer y poco ser. Y eh, pasó que fue como, sí, claro, eso me hace sentido. O sea, esta pierna no le permitía caminar. Ella necesitaba ayuda para caminar. Además está en un proceso de adolescencia, por lo tanto está yendo y viniendo en esto de me siento sola, pero al mismo tiempo quiero ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces efectivamente me hizo mucho sentido. Y dije, ok, voy a volver a conectar. Eso hice. Pero para que vean, o sea, mi hija va a cumplir 12 años. Y así todo, estábamos conectadas energéticamente desde ese lugar. Tanto yo me sentía sola como ella se sentía sola, estaba recibiendo mis sensaciones. Por otra parte, tengo otra hija que recibe otras de mis sensaciones, que son la angustia y la ansiedad. Y va más allá de lo que yo trato de enseñarle. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la antroposofía, que nos invita, es una invitación constante a decir, seamos aquello que queremos entregarle a nuestros hijos. Así que hasta acá les dejo con el Baby Brain. Ya les dije, bueno, una respuesta corta, pero espero que les haya servido, que les guste, así que paciencia nomás. Van a volver a ser las personas que quieran, pero no desaprovechen este momento. Estamos en un mundo en el que miran menos las cosas que son femeninas, pero todo tiene una razón de ser. Vean la oportunidad en el Baby Brain, vean a qué las está invitando, qué les está trayendo de bonito en sus vidas, qué les está diciendo. Y eso, denle una vuelta. Les mando un abracito, un besito muy grande. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en @soyandreaarenas. También en mi canal de YouTube, Criemos, o en mi página de Portabebés, www.criemos.cl. Les mando un abracito muy grande, besito. Chao.